Voy a invitar a un cliente, a Josep Escoriza. Por favor, Josep, bienvenido al escenario. Hola, Fran, ¿cómo estás? Josep, buenos días. Buenos días. Bueno, te presento brevemente. Josep es el director del área de medios y miembro del comité ejecutivo de Crédit Andorra. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Gracias por Josep. invitarnos, por supuesto. No, es un placer nuestro. Quería empezar porque, aunque es una empresa muy conocida, Crédit Andorra, pues igual alguna persona que no está muy vinculada al mundo financiero no os conoce. ¿Nos puedes comentar un poquito a qué os dedicáis? ¿Quiénes sois? Por supuesto, rápidamente. Somos un grupo financiero que básicamente tenemos 4 áreas en las que trabajamos, lo que es banca comercial, banca privada, también todo el tema de seguros. También tenemos una fundación, que para nosotros es nuestra cuarta área más importante. Viendo vuestra presentación ya hablaremos de cosas de colaboración. Encantados. Y entonces somos de origen andorrano, hace ya más de 70 años que estamos como en el grupo financiero y básicamente tenemos una plataforma internacional que lo que queremos dar es un servicio de boutique hacia los clientes de Wealth Management. Y este servicio de boutique lo que queremos dar es un valor añadido a los clientes, todo basado en lo que es la confianza, en lo que es la seguridad y sobre todo en la reputación también. A partir de aquí, pues con los clientes, como es un tema de boutique, lo que queremos dar es un servicio personalizado a cada uno de los clientes, porque cada cliente tiene su perfil de riesgo y cada cliente tiene su perfil de inversión y lo que buscamos siempre es dar una cosa muy particular. Estamos actualmente en 11 países, somos más de 800 empleados de unas 30 nacionalidades y aunque somos de origen andorrano, como he comentado, estamos en España, quizá no son conocidas, pues aquí estamos con la marca de Banco de Alcalá en lo que es banca y lo que es CA Life en el mundo de seguros y también en la RM en el mundo de corredurías. Básicamente es un resumen del grupo. Interesante, sobre todo el tema de la banca y seguros que a lo mejor no son tan conocidos. Para nosotros es bastante importante la combinación de las dos cosas. Claro. Bueno, hace poco más de un año comenzamos a hablar con vosotros. Cuéntanos, volviendo un año atrás, ¿por qué Salesforce y por qué Financial Services Cloud? Bueno, hace un año yo estaba en el otro lado del teatro, cuando estabais ahí en la isla, en Illa Diagonal, sí, que fue cuando se hizo el evento. Y yo estaba allí intentando entender qué nos podía aportar un software que para mí, una plataforma que para mí era más dedicado a la industria, qué nos podía aportar hacia nosotros al mundo financiero. Bueno, básicamente tenía 2 cosas a entender. ¿Qué nos podía aportar? Y también el tema de las licencias, pero supongo que esto ahora no es el tema de comentarlo ahora. Y entonces, entonces cuando decíamos un grupo pequeño, que tenemos 5 bancos, tenemos 3 compañías de seguros, tenemos muchas compañías, y buscábamos una cosa totalmente transversal que nos pudiera ayudar a buscar la máxima eficiencia de todo lo que tenemos. Y entonces fue cuando, ya entendiendo un poco más qué nos podía aportar Salesforce y todo el tema de seguridad que tenía, todo el tema de movilidad, fue cuando al final decidimos poner Salesforce como front, tanto para el mundo de seguros como para el mundo de banca, de forma que tuviéramos una única plataforma, en una única instancia, todo lo que fuera de información de seguros y de banca para todas las localizaciones. Muy bien. Bueno, pues si no me equivoco, Josep, esta semana habéis entrado en producción, ¿Sí? el lunes, hemos ¿verdad? entrado en producción. Es curioso, hace un año no habíamos empezado. Estoy aquí, quiere decir que todo ha ido bien, si no, no podría estar aquí. Igual yo tampoco. Exacto, igual yo tampoco. ¿Cómo comparas la experiencia con Salesforce este año con otras soluciones, sin no mencionar nada, la experiencia en informática con otras plataformas tecnológicas, ¿no? Básicamente, yo creo que hay 3 grandes diferencias. Sí. Nosotros lo que hicimos primero fue querer introducir toda la información que teníamos en el core bancario y en el core de seguros dentro de Salesforce. De forma que en ese momento fuera cuando los usuarios pudieran ver cómo iban a trabajar dentro de Salesforce. No queríamos ir con una pantalla en blanco y decir, oye, dime, vamos a poner una nueva plataforma que se llama Salesforce en el front, dime lo que quieres hacer, sino que queríamos darle contenido de forma que ellos pudieran entrar a decidir cómo querían hacer. O sea, que la participación de los usuarios ha sido muy positiva desde el inicio. El segundo punto es que hemos trabajado con 4 proyectos a la vez, en paralelo. Hemos hecho el mundo de seguros, hemos hecho el mundo de banca retail, el mundo de advisory para banca privada y el tema de marketing, de las campañas de marketing y marketing cloud. Y el tema de Salesforce nos ha permitido trabajar como un único proyecto global, aunque fueran 4 equipos independientes, con 4 partners independientes a la hora de trabajar. Y yo creo que la tercera cosa muy importante es el tema del cloud.
O sea, cuando hablas de banca y hablas de cloud, pues la gente, pues la verdad es que le cuesta un poco. La verdad es que nos ha costado más explicarle cómo funcionaríamos a los abogados que al regulador. Pero una vez los reguladores pues ya lo han aceptado, ya han visto que es una cosa pues que no por estar en el cloud va a tener menos seguridad que teniéndolo nosotros. La verdad es que el tema del cloud nos ayuda mucho a la rapidez, a la seguridad y al poder dedicarnos a hacer una plataforma que sea friendly para nuestro gestor, que no dedicarnos a si el servidor funciona o no el servidor funciona. Por último, comentar algo, porque además tengo ahí un comercial que está tomando apuntes. ¿Cuál es que vemos a futuro como el roadmap para proyectos de futuro en Credit Andorra? Nosotros esta fase la estamos enfocando a la experiencia del gestor. O sea, le queremos dar toda la información del cliente al gestor, pero basando en la experiencia del gestor. Esto queremos darle al gestor herramientas de omnicanalidad, de movilidad, de control, de toda la información del cliente. Y le queremos dar una única plataforma para que pueda trabajar desde cualquier sitio para cualquier tipo de cliente. Y el tema del control es una de las cosas más importantes. Y nosotros vamos a basar toda la plataforma Salesforce para todos los temas regulatorios nuevos que vienen, como son MiFID II, como son PSD2. Pues hemos encontrado una herramienta que nos permite agilizar toda la información que tiene que tener el gestor de cara al cliente. Realmente esperamos poder ayudaros y acompañaros en ese viaje. Nosotros encantados. Muy bien. Muchísimas gracias, Josep. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Un aplauso para Josep. Muchas gracias.